La Primera Guerra Mundial. Este tema me interesó ya que me llamaba la atención la formación del siglo XX y su importancia en nuestro siglo actual, iniciando este momento con un conflicto mayoritario que cambió el rumbo de la historia por completo. La Primera Guerra Mundial comenzó en el 1914, luego de que un nacionalista serbio asesinara al archiduque Francisco Ferdinand, heredero al Imperio Austrohúngaro, y a su esposa en Sarajevo, Bosnia. Para muchos, esto solo fue un pretexto para el inicio de este conflicto. Esto llevó a Europa a una guerra que duró desde el 1914 al 1918, un periodo de 4 años. El conflicto fue entre Alemania, Austria-Hungría, Bulgaria y el Imperio Otomano, conocido como las potencias centrales, y las potencias aliadas entre Gran Bretaña, Francia, Rusia, Italia, Rumanía, Japón y los Estados Unidos. Mucho antes del asesinato del archiduque, que dio comienzo a este conflicto, la Primera Guerra Mundial, las tensiones habían aumentado en toda Europa, especialmente en la región Balcán. Los arreglos y alianzas entre las potencias europeas se vieron afectadas principalmente por razones políticas y económicas en esta región. Con el asesinato del archiduque, los eventos rápidamente escalaron y el Imperio Austrohúngaro culpó al gobierno serbio del ataque. Estos esperaron a recibir con seguridad que Alemania apoyaría su causa, puesto que la intervención de Rusia, quienes apoyaban a Serbia, representaría la intervención de las potencias aliadas. En julio 5 de ese mismo año, William II de Alemania, líder alemán, declaró que daría apoyo al Imperio Austrohúngaro. Esto entonces dio paso a que Serbia comenzara a movilizar su ejército, dando inicio a la guerra entre Rusia, Bélgica, Francia, Gran Bretaña, Serbia en contra del Imperio Austrohúngaro y Alemania. Alemania creó un plan estratégico para comenzar la guerra en dos frentes: el frente oeste contra Francia y luego confrontando a Rusia en el este. En agosto 15 de 1914, a través de Bélgica, avanzaron a Francia capturando la ciudad y asesinando a cientos de civiles a su paso. En septiembre 6 del 1914 comenzó la primera batalla, la Batalla de Marne, en el norte y este de París, donde Francia y Gran Bretaña se enfrentaron al ejército alemán en guerras de trincheras, donde arrebataron la victoria a Alemania. Por otro lado, en el frente este se batallaba en la guerra de Tannenberg a finales de agosto de 1914, donde las fuerzas alemanas derrotaron a las fuerzas rusas. Sin embargo, Rusia obligó a que Alemania moviera 2 de sus cuerpos militares a este frente, contribuyendo a la derrota de Alemania en lo que fue la batalla de Marne. 2 años más tarde, en el 1916, febrero del 1916, comenzó la batalla de Verdún entre los ejércitos alemanes y franceses. Esta fue considerada la batalla más larga en duración de la Gran Guerra. Al finalizar, habían aproximadamente 1.25 millones de víctimas productos de esta batalla. Por otro lado, en la batalla de Somme en julio de 1916, esta surgió como una ofensiva contra los ejércitos alemanes en el frente oeste. También figuró de entre las batallas más sangrientas de la Primera Guerra Mundial. Ante todo el brote de guerra, el 2 de abril de 1917, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la intervención de esta nación en la Primera Guerra Mundial. Los ataques de Alemania contra barcos
con pasajeros, como lo fue el Lusitania, el cual zarpaba de Nueva York con destino a Inglaterra en el año 1915, fue lo que apresuró y propulsó la decisión sobre la intervención de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Aproximadamente 250 millones de dólares fueron destinados a armas y distribuidos con el propósito de preparar a la nación para entrar a la guerra. Aún así, Alemania continuó sus operaciones y hundió un total de 4 embarcaciones mercantiles estadounidenses. Mientras Rusia durante el 1914 al 1916 realizó varias ofensivas en el frente este, no obstante sin victoria. Las constantes derrotas, hambruna y situaciones económicas llevaron al surgimiento de una revolución por parte de la población rusa, y para el 1917 Rusia había acordado un cese de fuego con las potencias centrales. Alemania se enfrentaba a los aliados restantes en el frente oeste. Luego de este armisticio, la situación se complicó para las fuerzas aliadas, hasta que la ayuda de los Estados Unidos finalmente llegó. Como último recurso, Alemania lanzó una ofensiva contra Francia en la Segunda Batalla de Marne. No obstante, Alemania se vio obligado a retirarse. Esta batalla favoreció grandemente a las potencias aliadas, quienes poco a poco fueron recuperando a Francia. Para el otoño del 1918, Alemania se vio obligado a firmar el Armisticio de la Paz, puesto que continuaba siendo derrotado y muchos de sus aliados continuaban retirándose. El mariscal Ferdinand Foch, comandante de los ejércitos aliados, anunció a sus tropas la suspensión de hostilidades de ambos bandos, dando fin a la Primera Guerra Mundial. En 1919, en la Conferencia de la Paz llevada a cabo en París, líderes de las potencias aliadas se pusieron de acuerdo para formar un tratado que asegurara contra futuros conflictos de tan devastadora escala como la Primera Guerra Mundial. Por esto, muchos comenzaron a llamar este suceso como la guerra que terminaría con todas las guerras. Sin embargo, el Tratado de Versalles no cumpliría con su propósito, puesto que 2 décadas más tarde se desataría la Segunda Guerra Mundial. Este conflicto fue conocido como la Primera Guerra Moderna. Tecnología y maquinaria fueron introducidas durante la Guerra Mundial. A pesar de las masivas cantidades de pérdida, representó la fuerza que propulsó la industria de la aviación, la cual tuvo gran rol durante el suceso. Durante la primera batalla de Marne, el uso de aviones fue de gran provecho para los poderes aliados, permitiéndoles identificar puntos débiles de las fuerzas alemanas y eventualmente desplazarlos a Francia. Por otro lado, Manfred Albrecht, conocido como el Barón Rojo, fue un piloto alemán durante la Primera Guerra Mundial. Fue famosamente conocido como uno de los mejores pilotos de combate por derrumbar aproximadamente 80 aviones o aeroplanos enemigos. También, la industria de la navegación se vio grandemente retada durante este conflicto. La batalla de Jutlandia fue una de las enfrentaciones navales más grandes de la Primera Guerra Mundial. También, el primer conflicto bélgico, en el cual se emplearon y utilizaron submarinos de manera efectiva. Por otro lado, se utilizaron a gran escala lo que se conocieron como los lanzallamas, presentados al ejército alemán en el año 1901.
Durante la Primera Guerra Mundial, los alemanes realizaron estas prácticas un total de 650 veces. También durante la Primera Guerra Mundial fue la primera vez que se registró el uso de gases tóxicos contra soldados y civiles. Esto caracterizó este acontecimiento. El efecto que dejó el uso de estas armas químicas por los alemanes durante la Primera Guerra Mundial en el año 1915 fue lo que propulsó a que en el año 1925 se acordara y se prohibiera el uso de agentes químicos y biológicos durante la guerra. Aún hoy día está en efecto. Muchas de las invenciones, tanto en tecnología militar como en el desarrollo de técnicas médicas, aún hoy día son de gran uso. Algunas invenciones desarrolladas durante la Primera Guerra Mundial que se usan aún en la actualidad lo son los bancos de sangre, iniciados por los ejércitos bélgicos, los parchos sanitarios, utilizados por las enfermeras para las heridas de los soldados, Harold Gillis, quien introdujo las cirugías plásticas y ayudó a víctimas con heridas faciales provocadas por armas como la metralla, las cuales no eran tratables fácilmente y muchos cirujanos solo optaban por unir los restos de piel. Por otro lado, en el campo médico, para ayudar a los cirujanos, Marie Curie estableció unidades móviles de radiología y posteriormente se convirtió en la directora del Servicio de Radiología de la Cruz Roja. También el desarrollo de lo que hoy día conocemos como el acero inoxidable fue descubierto por Harry Brearley, quien estaba ante la búsqueda de un material que fuese menos susceptible a la oxidación para las armas. También el desarrollo de cremalleras, las cuales comenzaron a utilizarse como bolsillos por los soldados, y el reloj de pulsera, puesto que los relojes de bolsillos no eran considerados prácticos en las guerras de las trincheras. La Primera Guerra Mundial no era inevitable, ya que muchos historiadores dicen se podría haber evitado y era una negociación diplomática fallida. Richard Holbrooke. Todo esto, aún hoy día, incluso en nuestro Puerto Rico del siglo XXI, tiene una importancia sin precedentes. La Primera Guerra Mundial fue y continúa representando un acontecimiento de gran interés social y económico en nuestra sociedad actual.